Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de Videoteca Matemática, donde vamos a resolver un ejercicio de análisis matemático de segundo de bachillerato, con una parte de cálculo diferencial y otra de cálculo integral. Es una propuesta de examen de acceso a la Universidad de Madrid de 2021 y en la pantalla podéis ver el enunciado que dice: se considera la función f de x igual a seno de x si x es menor que 0 y x por e elevado a x si x es mayor o igual que 0. Apartado A, estudie la continuidad y la derivabilidad de f en x igual a 0. Estudie los intervalos de crecimiento y decrecimiento de f restringida a el intervalo menos pi 2. Demuestre que existe un punto x sub 0 perteneciente al intervalo cerrado 0, 1, de manera que f de x sub 0 es igual a 2. Y por último, el apartado C nos pide calcule la integral entre menos pi medios y 1 de f de x diferencial de x. Bueno, vamos a comenzar por el apartado A, estudiando si f es continua en x igual a 0. Veremos primero si existen los límites laterales, en caso de que existan, si son iguales, y si son iguales, si coinciden con el valor que toma la función en x igual a 0. Comenzamos estudiando el límite por la izquierda de f de x cuando x tiende a 0, es decir, x es un poquito más pequeño que 0. Luego nos quedamos con la rama del seno de x y el límite cuando x tiende a 0 menos del seno de x es 0. Vamos ahora con el límite por la derecha, es decir, x es un poquito mayor que 0 y por lo tanto la función será x por e elevado a x. Y el límite cuando x tiende a 0 de x por e elevado a x será 0 por 1, que es 0. Como los límites laterales existen y son iguales, entonces existe el límite cuando x tiende a 0 de f de x y además es igual a 0. Además, f de 0 es igual a 0 por e elevado a 0. Fijaros que 0 es mayor o igual que 0. Luego será la rama de abajo. Y esto es igual a 0 por 1, que es 0. Luego coincide con el valor del límite, luego f es continua en x igual a 0. Como la función es continua en x igual a 0, tiene sentido estudiar la derivada en x igual a 0. Comenzamos calculando la función derivada. La derivada del seno de x es el coseno de x, por supuesto si x es menor que 0. Y la derivada de x por e elevado a x es la derivada del primero 1 por el segundo sin derivar e elevado a x más el primero sin derivar x por la derivada del segundo que es e elevado a x. Y esto si x es mayor que 0. Fijaros que lo que digo es mayor que 0 y no mayor o igual que 0 como ocurría en la definición de f. Para estudiar qué pasa con la derivada en x igual a 0, estudiamos la derivada primero por la izquierda, es decir, cuando x es menor que 0, y la derivada es el coseno de x, que en x igual a 0 es el coseno de 0, que es 1. Fijaros cómo varía la recta tangente. Su pendiente en cada caso es la derivada en cada punto, y al acercarse x a 0 por la izquierda vale 1. Vamos a estudiar la derivada por la derecha, es decir, x es un poquito mayor que 0, entonces la derivada es la de la segunda rama, que será 1 más e elevado a x más x por e elevado a x. Y en x igual a 0 nos queda 1 por e elevado a 0 más 0 por e elevado a 0, que es 1. Fijaros en la recta tangente, su pendiente, que es la derivada, como decíamos, en cada punto, al acercarse a 0 por la derecha también vale 1 y coincide en ese punto la pendiente y, por supuesto, la recta tangente. Luego la derivada por la derecha y la derivada por la izquierda coinciden, por lo tanto la función es derivable en x igual a 0 y la derivada vale 1. Borro la pantalla y me quedo solo con la derivada de f, que queda f' es el coseno de x si x es menor que 0, vale 1 si x es igual a 0, y sacamos e elevado a x, factor común de 1 más x, si x es mayor que 0. En el apartado B nos pide que estudiemos el crecimiento y decrecimiento de f en el intervalo menos pi 2. Una función es creciente donde su derivada es positiva y es decreciente donde su derivada es negativa.
Dentro del intervalo menos pi2 hay dos ramas de la función derivada. La primera es el coseno de x desde menos pi a 0 y la segunda es 1 más x entre paréntesis por e elevado a x desde 0 a 2. Nos fijamos en la primera rama, f' de x es igual al coseno de x, y a la derecha podemos ver los 5 puntos característicos de un ciclo de la función coseno. Un ciclo es la gráfica en un periodo entre menos pi y menos pi medios. La función coseno es negativa. Fijaros que está por debajo del eje x y por lo tanto nuestra función es decreciente. Y entre menos pi medios y 0, la función coseno es positiva. Fijaros que está por encima del eje x, por lo tanto, la función f de x es creciente. Entre 0 y 2, la función derivada es 1 más x, entre paréntesis, por e elevado a x. Esta función está formada por dos factores que se están multiplicando. El primero es 1 más x, que es siempre positivo. Fijaros que estamos hablando cuando x es mayor que 0. Luego 1 más x también es positivo. El factor e elevado a x también es positivo siempre. Fijaros en la gráfica de la función exponencial que acaba de aparecer. Siempre es positiva. Siempre está por encima del eje x. Luego f de x crece también entre 0 y 2. Luego nuestra función decrece entre menos pi y pi medios. Y crece entre menos pi medios y 2. Borro la pantalla y voy a por la segunda parte del apartado B, que nos dice demostrar que existe un punto x sub 0 perteneciente al intervalo cerrado 0, 1, de manera que f de x sub 0 es igual a 2. En la pantalla acaba de aparecer el enunciado del teorema de los valores intermedios, conocido también con el nombre de Darboux, que dice que sea i igual a f de x una función continua en un intervalo cerrado AB. Entonces toma todos los valores comprendidos entre f de a y f de b. Bueno, aplicamos esto a nuestra función. Fijaros que i igual a f de x es continua en el intervalo cerrado 0, 1. Además, f de 0 es igual a 0. Fijaros en el punto que acaba de aparecer sobre la gráfica. Y f de 1 es igual a e, que es aproximadamente igual a 2,7182, bueno, etcétera, muchos más decimales. También ha aparecido sobre nuestra gráfica el punto 1 f de 1. Entonces, por el teorema de Darboux, la función toma todos los valores comprendidos entre 0, que es f de 0, y el número e, que es f de 1, entre los que se encuentra el número 2. Por lo tanto, debe existir un número c tal que f de c es igual a 2. El teorema de los valores intermedios es una consecuencia directa del teorema de Bolzano, que acaba de aparecer en pantalla y que dice: si una función f de x es continua en el intervalo cerrado a b y toma valores de signo contrario en los extremos a y b, entonces existe al menos un punto c en el intervalo abierto a b en el que se anula la función. Consideremos la función g de x igual a f de x menos 2, que por supuesto es continua en el intervalo cerrado 0, 1. Fijaros que g de 0 es igual a f de 0 menos 2 igual a 0 menos 2, luego menos 2, que es negativo. Y el punto asociado acaba de aparecer sobre la gráfica de la función nueva g. Además, g de 1 igual a f de 1 menos 2 será igual al número e menos 2. Y esto es aproximadamente igual a 0,718 y un montón de decimales después. Este número es positivo y su punto asociado también acaba de aparecer sobre la gráfica de la función. Entonces, por el teorema de Bolzano existe un punto c en el intervalo abierto 0, 1 en el que la función vale 0. Por supuesto, es el mismo valor para el que la función f tomaba el valor 2. Lo explico también con el teorema de Bolzano porque en la comunidad autónoma donde yo daba clases era el único teorema de continuidad que ponían como teoría. Esto era un acuerdo pactado en las reuniones de preparación para el examen de selectividad entre los profesores de segundo de bachillerato y el responsable de la universidad.
Por supuesto, solo pedían el enunciado, no la demostración. Y este tipo de problemas siempre se puede resolver aplicando únicamente el teorema de Bolzano. De todas formas, de esto hace ya muchos años y no sé si seguirá siendo igual en Castilla-La Mancha, que es la comunidad donde yo daba clases. Borro la pantalla y voy a por el apartado C, que nos pide la integral entre menos pi medios y 1 de f de x diferencial de x. Esta integral la descompongo en dos integrales, una desde menos pi medios hasta 0, que es el campo de definición de la primera rama, y otra desde 0 a 1, que es donde está definida la segunda rama de la función. Y nos quedará la integral entre menos pi medios y 0 del seno de x diferencial de x, más la integral entre 0 y 1 de x por e elevado a x diferencial de x. Una primitiva del seno de x es menos el coseno de x, entre los límites de integración menos pi medios y 0. Y para calcular una primitiva de x por e elevado a x, aplicamos la fórmula de integrales por partes que acaba de aparecer a la derecha de la pantalla. Arriba, a la derecha, os dejo un enlace a una lista de vídeos dedicados a integrales por partes, donde explicamos cómo se resuelven y los distintos tipos y por qué se aplica integrales por partes. Fijaros que en este caso lo que queremos hacer es rebajar el grado de x, que es un polinomio que multiplica a una función de la que conocemos su primitiva. En este caso la función es e elevado a x. Para rebajar el grado de x tenemos que derivar. Fijaros que la derivada de x es 1. De esta forma rebajamos el grado en una unidad. Por lo tanto, el cambio que debemos de hacer es u igual a x, de donde diferencial de u es igual a diferencial de x. Y lo que falta en nuestra integral será diferencial de v, es decir, diferencial de v es e elevado a x por diferencial de x. Integrando nos quedará la integral de diferencial de v es v y la integral de e elevado a x diferencial de x es e elevado a x. Sustituimos en la fórmula y tenemos que la integral de u diferencial de v es igual a u por v, que será x por e elevado a x, menos la integral de v, que es la integral de e elevado a x, por diferencial de u, que es diferencial de x. Fijaros que hemos pasado de grado 1 a grado 0 en la x. Y la integral de e elevado a x es e elevado a x. Y finalmente, más k. Sacamos e elevado a x, factor común de x menos 1. Y aplicamos la regla de Barrow. Cogemos una primitiva, la más sencilla, por supuesto, que es la que se obtiene para k igual a 0. Entre los límites de integración, 0 y 1. Sustituimos los límites de integración y nos quedará menos coseno de 0, menos coseno de menos pi medios, más 1 menos 1 entre paréntesis por e elevado a 1, menos 0 menos 1 por e elevado a 0. Y esto será igual a menos coseno de 0 es menos 1, menos coseno de menos pi medios es menos 0, más 1 menos 1 es 0 y menos 1 es 1. Luego el resultado es igual a 0. Luego la integral entre menos pi medios y 1 de f de x diferencial de x es 0. Fijaros en la gráfica de la función, la primera integral en rojo, que es la integral desde menos pi medios a 0 vale menos 1. La gráfica de la función va por debajo del eje x, por eso la integral es negativa, y la integral de color azul entre 0 y 1 vale 1. Por eso, al sumar menos 1 más 1, la integral vale 0. Si nos pidiese, que no es el caso, calcular el área, sería 1 más 1 y sería 2. Las dos integrales irían en valor absoluto. Bueno, y con esto llegamos al final de este vídeo. Si os ha gustado, por favor, un clic en el dedito para arriba y suscribiros a nuestro canal de YouTube, youtube.com/Biblioteca Matemática, para estar informados de todas las novedades que vayamos subiendo a la nube. Se agradece y mucho que lo compartáis en vuestras redes sociales y para sugerencias o peticiones tenéis
Nuestro correo web, videotecamatemática.es/contacto/ o en nuestro grupo de Facebook. En la pantalla y en la descripción del vídeo tenéis los enlaces. Y ya sabéis, las matemáticas son sencillas cuando se entienden. Un cordial saludo y hasta el próximo vídeo.